Muy bien, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, en esta clase vamos a conversar bueno, acerca de los síndromes medulares, o perdón, de los síndromes neurológicos, la segunda parte de síndromes neurológicos. ¿No? Anteriormente ya conversamos todo sobre los síndromes pues, lobales, cerebrales, ¿no? Parte del tronco. Y ahora vamos a conversar un poquito sobre dos aspectos importantes, la vía visual y sobre los síndromes medulares, así como los síndromes radiculares. Muy bien. Con respecto a la vía visual, ustedes ya saben, pues, ¿no? que la vía visual comienza a nivel de la retina, ¿no? Se forman el nervio óptico y las fibras de este nervio óptico pues se van a envidicular en quiasma óptico. El quiasma óptico van a pasar a formar el tracto o cintilla óptica, que van a hacer una nueva sinapsis del cuerpo geniculado lateral tálamo. Desde allí van a atravesar como radiaciones ópticas hacia el córtex de la cisura calcarina, ¿no? Entonces, los reparos anatómicos o los reparos anatómicos fisiológicos de la vía visual van a ser los nervios ópticos, el quiasma óptico, el tracto cintilla óptica, el cuerpo geniculado, las radiaciones ópticas y el córtex calcarino, ¿no? Lesiones a diferentes niveles, lesiones a cada uno de estos niveles, pues nos van a presentar manifestaciones clínicas distintas. Aquí tenemos una figura esquemática sobre esta vía visual y cómo el órgano del ojo, a través de su conformación anatómica, pues va a transmitir el estímulo eléctrico luminoso, ¿no? Desde la retina hacia hacia los nervios ópticos y desde allí hasta la cisura calcarina. Muy bien. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí está un poquito más complejo. Espero que podamos verlo un poquito. Si magnifican vuestras pantallas van a poder leer las diferentes lesiones que van a producir, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la parte lateral, ¿no? La parte temporal de cada globo ocular, pues va a transmitir el hemicampo nasal, ¿no es cierto? Por la configuración anatómica, de acuerdo a la configuración anatómica del ojito. ¿Ya? Creo que me has magnificado. Mejor que se quede así nomás, por favor. La imagen que se quede así nada más. Y esto va a tener implicancias clínicas a la hora de tengamos un paciente con determinadas lesiones en la vía visual. Por ejemplo, si después de recibir el estímulo visual, ¿no? A través de la retina, recuerden que la retina es el centro captador, es el centro fotorreceptor, ¿no? Del estímulo. Después de recibir el estímulo fotoeléctrico, pues estos axones van a transmitir ese estímulo a través de la vía óptica, ¿no? Y como les decía, todo lo que se corresponde con la visión o todo lo que se corresponde con el lateral o temporal de los ojos va a transmitir pues el estímulo del hemicampo nasal, ¿no? Externo. Muy bien. Entonces, cuando uno tiene lesiones a nivel de la vía óptica, ¿no? A nivel del nervio óptico, obviamente todo el estímulo, tanto temporal y nasal, pues van a estar cuando una lesión del nervio óptico nos va a producir una ceguera del ojo, una ceguera total del ojo del mismo lado. Manifestaciones o alteraciones de este tipo se pueden dar, por ejemplo, en los gliomas del nervio óptico o en los traumas del nervio óptico o en las isquemias ¿no? del nervio óptico por alteración de las arterias que están atravesando el nervio óptico. Todo esto básicamente nos va a dar pues una ceguera del ojo correspondiente.
Muy bien. Una vez que el estímulo atraviesa el nervio óptico, como decíamos, se va a hemidecusar a nivel del quiasma óptico, ¿no es cierto? Y todas las fibras, eh, la fibra temporal o las fibras temporales del mismo lado, ¿no? Van a continuar su recorrido a través de los tractos ópticos y las fibras nasales del ojo contralateral pues se van a unir, ¿no? Las fibras nasales contralaterales son las que se decusan, ¿no? Las fibras internas contralaterales son las que se decusan. Muy bien, eso significa que a nivel del quiasma o el quiasma va a estar formado básicamente por las fibras mediales, ¿no? O internas de ambos, de ambos nervios ópticos, ¿no? De ambos globos oculares. Por lo tanto, una lesión a este nivel nos va a producir una hemianopsia bitemporal, ¿no? ¿Por qué bitemporal? Porque al ser al transmitir o al corresponderse estas fibras con las fibras mediales o internas del nervio óptico, van a transmitir el campo temporal, ¿no? O el campo lateral. Por lo tanto, una lesión del quiasma óptico nos va a producir una hemianopsia bi, que los tractos mediales de ambos ojos están suprimidos. Muy bien. También en ¿no? Traumas parciales del nervio óptico, por ejemplo, traumas parciales externos o laterales del nervio y del quiasma, nos podrían producir hemianopsias nasales del mismo ojo, ¿no? Por lesión de las fibras directas, ¿no? De las fibras que no se decusan. Aquí tenemos, por ejemplo, en la figura número 2, ¿no? En el ítem número 2, en el numeral 2 que se corresponde a esta figura. Muy bien. Entonces, hasta ahora ya tenemos que la lesión completa del nervio óptico nos va a producir una ceguera del ojo ipsilateral o del ojo correspondiente, ¿no? Una lesión lateral del quiasma nos va a producir una hemianopsia nasal del mismo ojo, ¿no? Y una lesión completa del quiasma, pues nos va a producir una hemianopsia bitemporal. Muy bien. Una vez que las fibras se decusan y atraviesan, pues van a formar los tractos ópticos. Este tracto óptico va a estar conformado por las fibras laterales del mismo ojo y las fibras mediales del ojo contralateral. ¿No es cierto? Entonces, este tipo o las lesiones a a este nivel, ¿no? A nivel de los tractos ópticos, nos van a producir hemianopsias homónimas, pero del lado opuesto, ¿no es cierto? ¿Por qué hemianopsias homónimas del lado opuesto? Porque las fibras contralaterales están afectadas, la fibra lateral del mismo lado y la fibra medial del mismo lado. A ambos lados se supone que deberían de transmitir los hemicampos temporales, ¿no? O los hemicampos, claro, los hemicampos temporales contralaterales, ¿no? Eso tendríamos aquí en el número 4, ¿no? De esta figura, ¿ya? Luego tenemos las lesiones de las fibras postganglionares, ¿no? El ganglio geniculado lateral es, como ya les decía, es un núcleo de sinapsis de estas fibras ópticas, ¿ya? Y va a estar pues en la cara más lateral y posterior del tálamo, ¿no? Recuerden que el ganglio geniculado lateral se corresponde con la vía visual y el ganglio geniculado medial se corresponde con la vía auditiva. Eso es importante, ¿ya? El ganglio geniculado lateral se corresponde con la vía visual y el ganglio geniculado medial se corresponde con la vía auditiva. Muy bien. Ahora, recuerden ustedes que después de atravesar el ganglio geniculado se forman las radiaciones ópticas, ¿no es cierto? Y las radiaciones ópticas van a ocupar, ¿qué cortezas? ¿Recuerdan? ¿Las cortezas de qué lóbulos? Parietal y temporal, doctor. Ya, sí, muy bien, las cortezas parietales y temporales, ¿no es cierto? Entonces,
la diapositiva, por favor. Ujú. ¿Cómo me están escuchando los demás chicos? Le escuchamos bien, doctor. Tal vez es el internet del compañero. Ya. Yo creo que está bien, por favor, Juan Diego. Solo que de repente por esta vez sí te vas a abstener de preguntar. O si no, nos puedes escribir en el chat. Porque parece que ahí se está entrecortando, ¿no? Parece que se está entrecortando cuando deseas interactuar con nosotros. Ujú. Muy bien. Entonces, sí, las cortezas parietales y o van a albergar, ¿no?, las radiaciones ópticas superiores e inferiores, ¿no?, respectivamente. Las parietales, las radiaciones ópticas superiores, y las temporales, las radiaciones ópticas inferiores. Muy bien. Entonces, en la clase anterior decíamos, ¿no?, qué producía una lesión, por ejemplo, del lóbulo parietal, o qué producía una lesión del lóbulo temporal, ¿no? Si la lesión se produce a nivel de las radiaciones ópticas inferiores, pues el síndrome que va a presentar el paciente va a ser el de una cuadrantanopsia superior, ¿no? Se contrapone del lado opuesto, ¿no? Entonces, la lesión de las radiaciones ópticas inferiores produce una cuadrantanopsia superior del lado opuesto, o también se le llama una cuadrantanopsia superior congruente. ¿Mm? Muy bien. Y las lesiones de las fibras o de las radiaciones ópticas superiores, pues nos van a dar lo opuesto, ¿no? Una cuadrantanopsia inferior, pero también del lado opuesto, ¿no? O una cuadrantanopsia inferior congruente, ¿ya? Las radiaciones perdón, la lesión de las radiaciones ópticas, ¿no?, sean superiores o inferiores, siempre nos van a dar cuadrantopsias, ¿no? Cuadrantanopsias. Una lesión completa de repente o una lesión de todas las radiaciones ópticas, si no dan pues hemianopsias, ¿no? Ya no cuadran tan desde el lado opuesto, ¿ya? Y eso se corresponde con el número 7, ¿no? Una lesión completa de las radiaciones ópticas nos van a dar una hemianopsia homónima del lado opuesto. Muy bien. La lesión de es importante cuando la cisura calcarina, la región macular, la más importante, ¿no?, para la vía visual, se encuentra a nivel de la cisura calcarina. Y cuando la corteza visual se lesiona, pero sin afectar esta cisura calcarina, pues nos va a producir una hemianopsia homónima, pero con preservación macular, ¿ya? En cambio, si la lesión es básicamente a este nivel macular o a nivel de la cisura calcarina, pues también vamos a tener un defecto homónimo, pero macular, ¿no? Aquí dice que puede ser completa, pero siempre es congruente, dice, ¿no? O sea, del lado opuesto. Muy bien. ¿Alguna duda con estas radiaciones ópticas? Repasen, por favor, todos estos términos. Se corresponde básicamente, todo este síndrome se corresponde básicamente con un análisis lógico, ¿no?, de la vía. Y basta que ustedes definan muy bien la ubicación de las radiaciones y la ubicación de las fibras ópticas para que puedan encontrar el síndrome clínico correspondiente, ¿ya? Si tienen alguna duda. Muy bien. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. ¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha, doctor. Uh-huh. Juan Diego, ¿me escuchas? Ok, súper. Ahora vamos a pasar a...
Existen muchísimos síndromes medulares y básicamente cada síndrome puede ser la lesión de una vía ascendente en la médula, pero hay algunos que son pues más frecuentes que otros, ¿no? Y en general, cuando nosotros tenemos clínica neurológica o neuroquirúrgica, vamos a tener básicamente estos, el síndrome de sección medular completa, ¿no? O la mielitis transversa completa o la mielitis transversa total, el síndrome de hemisección medular, el síndrome centromedular, ¿no? Que habíamos visto, pues se presenta en la siringomielia o inclusive en algún tipo de trauma medular, vertebromedular. Los síndromes cordonales posteriores, ¿no? El síndrome de asta ventral, que es un poco raro, pero se presenta básicamente afectando a las vías motoras. La degeneración combinada subaguda, ¿no? El síndrome medular anterior, ¿ya? Que se va a dar por lesión a veces de la arteria espinal anterior. Y bueno, este síndrome también combinado de la asta ventral, ¿no? Este tampoco no es no es un síndrome muy frecuente, ¿ya? Pero vale la pena mencionarlo. Entonces, en general tenemos el síndrome medular, la lesión completa, la hemisección medular o el síndrome de Brown-Séquard, el síndrome centromedular, los síndromes coronales posteriores y este síndrome medular anterior. Estos básicamente son los síndromes más típicos. ¿Pasamos? Muy bien. En cuanto al síndrome medular completo o la mielitis total, pues puede tener distintas causas, ¿ya? Ustedes saben que puede ser inclusive de causa traumática. Las secciones completas van a presentar, pueden tener causa idiopática, causa viral, una esclerosis múltiple también puede presentar una mielopatía transversa total, un lupus eritematoso, ¿no? Y algún otro síndrome reumatoideo tipo el síndrome de Sjögren, ¿no? La característica básica obviamente va a ser pues un déficit medular total, un colapso total de la médula. El paciente va a presentar tetraplegia o paraplegia, ¿no? De acuerdo al nivel de la lesión. ¿Ya? Al inicio estas lesiones pueden ser flácidas, a lo que se le denomina un shock medular dentro de las horas o días, ¿no? Y luego pues va a aparecer una lesión esencial o una clara lesión de primera motoneurona, ¿no? Con síndromes de incremento de espasticidad, ¿ya? En cuanto al aspecto sensitivo, la afectación sensitiva va a ser total, ¿no? Y el paciente obviamente no va a tener ningún tipo de sensibilidad. Puede existir además disfunción esfinteriana vesical, ya que las fibras autonómicas que están en la profundidad, ¿no? En la parte más central de la médula espinal, también van a estar afectadas. Y esto puede estar caracterizado por una urgencia miccional en los casos más frecuentes, ¿no? Y además de estreñimiento. Además pueden existir otros síndromes autonómicos como la anhidrosis, los cambios cutáneos tróficos, la impotencia sexual, ¿no? Que van a caracterizar la patología, ¿no? O la sección completa medular, la presentación clínica de esta lesión, ¿ya? Entonces, la mielopatía transversa o la sección medular van a presentar un colapso total de todo el sistema nervioso a nivel medular, dependiendo del nivel de afectación, ¿no es cierto? En el nivel cervical es importante la presentación de las lesiones, si son altas o bajas, pues esta nos va a dar además un pronóstico importante en cuanto a la supervivencia o a la mortalidad de los pacientes, ¿no? Por eso es importante destacar el nivel de la lesión, ya que si esta lesión afecta la salida o afecta la emergencia del nervio frénico, pues nuestros pacientes van a presentar trastornos ventilatorios importantes y probablemente no salgan de ventilador mecánico, ¿no? Pero si la lesión se encuentra por debajo de la salida del nervio frénico, nuestros pacientes van a tener probablemente un mejor pronóstico
por lo menos en cuanto a supervivencia, ¿no? Aunque el pronóstico funcional va a ser pobre. Dicho esto, me gustaría saber si me pueden decir dónde sale el nervio frénico. ¿Cuál es el nivel de emergencia del nervio frénico? Eso es muy importante, chicos, es muy importante. El C4, doctor. C4, ¿no? Entonces, el nervio frénico sale en C4. Todas las lesiones que estén por debajo de C4 van a tener un pronóstico relativamente mejor que aquellas que tengan lesiones medulares completas altas, ¿no? Pues es muy importante. Muy bien. La siguiente diapositiva. Ya. En cuanto a la hemisección medular o al síndrome de Brown-Séquard, pues similarmente vamos a tener lesiones traumáticas penetrantes que originen este tipo de síndromes, ¿no? O también lesiones extramedulares compresivas, ¿no? Como los tumores extraxiales. ¿Conocen algún tipo de tumor extraxial medular, vertebral, perdón? Extraxial significa que son lesiones que van por fuera del parénquima medular, ¿no? Pero pueden estar adyacente a las membranas del sistema nervioso central. ¿Conocen ustedes algunas lesiones que sean de este tipo? ¿Lesiones tumorales? Los meningiomas, muy bien. ¿Otras? El angioma vertebral. Meningiomas, sí, muy bien. No, angioma. ¿Perdón? Angioma. El angioma es más vertebral, ¿no? El angioma es más vertebral, pero es extramedular, ¿no? Extrarraquídeo, ¿no? Generalmente estos angiomas pueden producir, sí, a veces compresiones medulares importantes, compresiones radiculares. Sí, en algunos casos se puede dar. ¿Qué otras tenemos? Los neurinomas, doctor. Los neurinomas, ¿no? Los neurinomas de las raíces nerviosas. Estas son otro tipo de lesiones extramedulares, ya, extraaxiales, que pueden afectar la médula. Otro tipo de tumores como los astrocitomas o los gliomas de médula generalmente se presentan, ¿no? De manera intraaxial, intraparenquimal. ¿Ya? Cuando uno tiene un tumor que está por fuera de la médula pero adyacente a las membranas, tiene que pensar o en un meningioma o en un neurinoma, ¿no? Esas son las patologías más frecuentes en estos casos. La presentación clínica de estas hemisecciones medulares van a pues, estar caracterizadas por una parálisis espástica ipsilateral, ¿no? ¿Ya? Por lesión de la vía piramidal que ya se ha decusado. ¿Dónde se decusa la vía piramidal? Ahí hemos dicho. En el bulbo, doctor. Sí, en la porción más baja del tronco encefálico, ¿no? En el bulbo, la decusación piramidal, ¿no? Entonces, estos pacientes van a presentar, pues, lesiones del mismo lado del cuerpo, ¿no? A diferencia de las lesiones intracraneales. Y en cuanto a la afectación sensitiva, va a existir una afectación de la sensibilidad térmico-dolorosa contralateral, ¿no? Porque ya donde se cruzan, donde decusan las fibras de la sensibilidad térmico-dolorosa. ¿No? El tracto espinotalámico. ¿Dónde se cruza el tracto espinotalámico? Bueno, el tracto espinotalámico se cruza en el mismo nivel de ingreso, ¿no? O de repente un nivel superior, pero casi en el mismo nivel de ingreso de las raíces posteriores, ¿no? Inmediatamente los nervios sensitivos o las raíces sensitivas ingresan a través de los cordones posteriores, estos se decusan, ¿no? Se decusan y cruzan el área del epéndimo hacia el lado contralateral para subir a través del espinotalámico anterior, ¿no?
Entonces, por tal razón, las lesiones inmediatas pues van a producir afectación sensitiva térmico-dolorosa, ¿no? Contralateral, ¿ya? Sin embargo, la sensibilidad propioceptiva o la sensibilidad de los cordones posteriores va a ser ipsilateral, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde se cruzan los cordones posteriores? O las vías de los cordones posteriores. O las fibras, perdón, de los cordones posteriores. Estas se cruzan también en el tronco, ¿no? A nivel vulvar. Entonces, tan igual que las fibras motoras, ¿no? Más o menos ese nivel. Este tipo de alteración sensitiva, pues, por tanto, nos va a dar lesiones ipsilaterales con ataxia sensitiva, ¿no? ¿Cuáles eran las principales, los órganos afectos o los órganos responsables de la ataxia? Teníamos 3 tipos de ataxia, ¿no es cierto? Cerebelosa. ¿Qué más? Cerebelosa. Vestibular. Vestibular y la última. Ya. La sensitiva por afectación de qué vías. Justamente por afectación de los cordones posteriores, ¿no es cierto? Por afectación de la sensibilidad propioceptiva, ¿ya? Ataxia es un cuadro importante, recuérdenlo siempre, y eso en realidad les va a ayudar muchísimo en vuestra evaluación clínica. Muy bien. Entonces, el síndrome de hemisección medular nos va a dar lesiones motoras ipsilaterales con sensibilidad propioceptiva también ipsilateral afectada. Sin embargo, la sensibilidad termoalgésica, la sensibilidad del dolor y de la temperatura van a estar afectadas de manera contralateral. Muy bien. Un síndrome muy importante puede venir en el examen, ¿no? Hemisección medular. Muy bien. La siguiente diapositiva. Ya. El síndrome medular central. Básicamente va a estar pues originado, como ya les había dicho, por la siringomiela o la hidromielia, que son lesiones debidas a la obstrucción del canal ependimario y a la ausencia en la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? También los tumores centromedulares tipo gliomas, ¿no? Astrocitomas van a producir este tipo de síndrome, así como los traumatismos, ¿no? Cierto tipo de traumatismos en los cuales no ha existido una sección medular completa, sino un efecto de latigazo podría originar pues, síndromes medulares centrales, ¿ya? La presentación clínica, ya les había dicho que se caracterizaba ¿por qué? ¿Cuál era la presentación clínica de una siringomielia? ¿Recuerdan? Un paciente con siringomielia siempre va a presentar una sensibilidad alterada, ¿no? Caracterizada por una disociación termoalgésica, ¿no? ¿Qué significa? Que el paciente va a presentar alteración o déficit o supresión de la sensibilidad termoalgésica o térmica dolorosa, pero va a preservar la sensibilidad táctil, ¿no? Es decir, cuando ustedes evalúen a vuestro paciente con siringomielia, van a traer una cuchara, ¿no? Y la van a enfriar y la van a calentar y van a preguntarle al paciente si él percibe el contraste de temperaturas, ¿no? Van a tocarle la piel de la pierna con una cuchara fría, ¿no? Y le van a preguntar cómo está esa cuchara, luego van a colocar una cuchara más tibia o caliente, le van a preguntar y tienen que además averiguar si el paciente logra reconocer esa diferencia de las temperaturas. ¿Mm? Lo más probable
Y obviamente la característica de estos síndromes medulares es que los pacientes no reconocen esta sensibilidad térmica. Tampoco reconocen la sensibilidad dolorosa, ¿no? Si ustedes comienzan a punzarle ligeramente con algunas agujas durante la evaluación clínica, pues los pacientes no van a percibir el dolor. Pero, ¿no? Los pacientes sí van a sentir que ustedes le están tocando, por ejemplo, la piel. Y sí van a reconocer el nivel donde ustedes le están palpando, ¿no? Esa es la característica de ese síndrome medular central, ¿no? La disociación termoalgésica que se va a presentar en ellos. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? Parece que no tenemos ninguna pregunta. Muy bien. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Ya, por otra parte, el síndrome de las columnas posterolaterales, pues básicamente va a estar caracterizada por cuadros de déficit de vitamina B12, ¿no? O pacientes que presentan síndrome de inmunodeficiencia adquirida o algunos pacientes con compresión medular. ¿Ya? Este síndrome de las columnas posterolaterales básicamente va a caracterizarse por un síndrome sensitivo, no va a tener afectación motora, ¿ya? Y las características de este síndrome sensitivo van a ser la ataxia sensitiva, además de la pérdida de sensibilidad propioceptiva, ¿no? Correspondientes con las columnas de Goli-Burdach, ¿no? Y sin embargo, la sensibilidad termoalgésica va a estar preservada. ¿Ya? En el caso de que los cordones motores se puedan afectar, pues vamos a tener también una afectación bilateral si es que existe afectación bilateral, ¿no? Si es que, por ejemplo, la isquemia producida por las arterias de la médula, ¿no? Las arterias posteriores de las médulas, si es que ambas arterias posteriores de las médulas van a lograr afectarse, los pacientes además van a poder presentar lesiones de primera motoneurona, ¿no? Estas van a ser, pues, van a estar caracterizadas por espasticidad, todo lo que ya habíamos mencionado con respecto a las lesiones de primera motoneurona, ¿ya? En general, o usualmente estos síndromes de columnas posterolaterales o posteriores, pues van a caracterizarse básicamente por afectaciones sensitivas, ¿no? Si la extensión también afecta, ¿no? las vías motoras, pues vamos a tener además afectación motora, ¿no? Afectación de primera motoneurona, ¿ya? Usualmente, cuando estas lesiones afectan solamente las columnas posteriores, pues van a ser llamadas, ¿no? Síndrome medular posterior, ¿ya? Y si se afectan además las lesiones o las vías motoras, van a llamarse por lesiones o síndromes medulares posterolaterales. La siguiente diapositiva. Entonces, ya estábamos mencionando, este síndrome coronal posterior afecta básicamente la vía sensitiva, ¿no? Y se presentaba antiguamente en la neurosífilis, ¿no? Un tipo de sífilis terciaria, ¿ya? Este cuadro, como les estaba mencionando anteriormente, va a ser básicamente sensitivo, va a presentar déficits sensitivos con la sensibilidad propioceptiva alterada, ¿no? Entonces los pacientes van a tener la ataxia sensitiva, además pueden tener dolores en las extremidades con incontinencia urinaria, no puede existir arreflexia, ¿no? Aquí mencionan que la afectación de estos cordones posteriores en la columna cervical va a originar una sensación de descarga eléctrica, ¿no? Descendente, similar a estas que se producen cuando los pacientes tienen hernias cervicales, ¿no? Entonces, uno comprime la cabeza del paciente y la rota ligeramente,
y va a tener esta sensación de descarga eléctrica, ¿ya? Este es el signo del Dermit, ¿no? Se va a presentar en estos síndromes coronales posteriores, pero además también se presenta en los pacientes con mielopatía por hernias cervicales. Bien. La siguiente diapositiva. El síndrome de la arteria espinal anterior, ¿no? Básicamente, casi todo el segmento, pues todo el segmento anterior de la médula espinal va a estar irrigada por esas arterias espinales anteriores, ¿no? O la arteria espinal anterior. Entonces, una lesión de esta arteria espinal debida a una disección aórtica o lesiones vasculares tipo arteriosclerosis o cirugía de la aorta abdominal, pues nos va a dar afectación e isquemia de estas columnas anteriores. Los pacientes van a presentar tetraplegia o paraplegia de acuerdo al nivel de lesión, ¿no? Con una disfunción vesical e intestinal, como ya había mencionado anteriormente, ¿ya? La sensibilidad a través de las vías espinotalámicas también va a estar alterada y los pacientes van a presentar anestesia dolorosa y térmica por debajo de la lesión, ¿ya? Sin embargo, al ser básicamente un síndrome medular anterior, la sensibilidad propioceptiva va a estar preservada, ¿no? La sensibilidad táctil, la sensibilidad de los cordones posteriores, ¿no? Que para evaluar el estado posicional de los pacientes va a estar preservado. Por lo tanto, estos pacientes no van a tener ataxia, ¿ya? A pesar de que el déficit motor puede ser completo, ¿no? Los pacientes pueden tener tetraplegias o paraplegias, como ya les había mencionado, ¿no? Por afectación de las vías piramidales y de la primera motoneurona, ¿ya? Pero el síndrome coronal posterior va a estar preservado. Muy bien. Estas básicamente son los síndromes medulares más importantes. Vamos a pasar ahora con algunos síndromes radiculares. La siguiente diapositiva. Cuando hablamos de síndrome radicular, pues mencionamos la lesión no medular, sino la lesión de las raíces nerviosas que están emergiendo de la médula espinal, ¿no? Entonces, usualmente la patología más frecuente que ustedes han podido ver en consultorio, ¿no? Los que han podido visitar el consultorio y visitar el hospital, la patología más frecuente que los pacientes refieren es la lumbalgia, ¿ya? Y la lumbalgia, pues, dentro de todas sus causas, puede tener un origen radicular, ¿ya? Pero muchas de otras razones que producen la lumbalgia, pues, no son radiculares, ¿no? Pueden ser articulares, pueden ser extravertebrales. Entonces, es imperativo, es muy necesario que todos nosotros reconozcamos un síndrome radicular cuando evaluemos a un paciente con una lumbalgia, ¿ya? Dentro de las características generales de los síndromes radiculares es que los pacientes generalmente presentan dolores lumbares y dolores en las extremidades inferiores, ¿no? Estamos hablando básicamente del síndrome radicular lumbar, ¿no? Que es el más frecuente, ¿ya? Entonces, inclusive el dolor de las piernas es predominante al de la región lumbar, ¿no? Al de la lumbalgia. Es decir, pacientes que presentan lumbalgia con dolor en las extremidades o con algún tipo de disfunción en las extremidades inferiores, es muy probable que tengan síndromes radiculares, ¿ya? El hecho de que los pacientes posean lumbalgia sin afectación de las extremidades reduce significativamente la probabilidad de tener enfrente a un paciente con un síndrome radicular.
Entonces, la mayoría de pacientes que vienen con lumbalgias sin afectación en las extremidades inferiores probablemente no tengan ningún tipo de radiculopatía. Bien. Lo otro importante en el síndrome radicular es que la presentación pues tiene un patrón dermatológico, ¿no? Como ya habíamos mencionado desde la primera clase, los dermatomas son el caballito de batalla para la evaluación clínica de las radiculopatías. Entonces, pacientes que presentan radiculopatías generalmente deberían de asociar lesiones, lesiones con patrón dermatológico, ¿no? Con patrón de dermatomas, ¿ya? Y si los pacientes no presentan este tipo de patrón, hace que la probabilidad de un síndrome radicular también sea más reducida. Muy bien. Los dolores pueden tener un patrón dermatológico, pero además, si el paciente presenta algún tipo de sensación o alteración sensitiva, como las parestesias o las disestesias, pues estas tienen que estar alineadas o en concordancia con la raíz espinal que se está sospechando y que se está evaluando. ¿Ya? Lo otro que vemos en estos pacientes con síndrome radicular pues son los cambios miotónicos, ¿no? Debido a la afectación obviamente de las raíces motoras. Pueden existir también alteraciones en los reflejos con supresión de los reflejos como si fuera una alteración del nervio periférico, ¿ya? También estos pacientes van a presentar dolor a algunas maniobras de Valsalva, ¿no? Como el toser o estornudar, pues esto incrementa en cierto modo la presión intraabdominal y eso va a producir cierta presión, ¿no? Cierta movilización de, por ejemplo, una hernia discal y lo cual también va a irritar y va a producir un síndrome doloroso radicular. Muy bien. Lo otro importante en estos pacientes, con excepción de los pacientes que sufren algún tipo de trauma, es que el inicio de esta patología y el curso es mucho más progresivo, no es gradual, ¿ya? Sin embargo, nuevamente cabe recalcar que los pacientes que presentan traumas o los pacientes que presentan lesiones agudas, pues se suelen asociar a esfuerzos inmediatos muy intensos que producen ruptura discal, ¿no? En ellos usualmente pues vamos a encontrar algunas hernias extruidas, ¿no? A diferencia de estos pacientes que tienen síndromes radiculares progresivos en los cuales vamos a notar más la progresión de las protrusiones discales, ¿no? Las protrusiones discales van a ir avanzando y van a ir cerrando los agujeros radiculares, ¿ya? Y pues van a ir produciendo una compresión, ¿no? Foraminal, una compresión del receso lateral, o una compresión de las raíces nerviosas a nivel foraminal o a nivel del receso lateral. Muy bien. La característica y la presentación clínica de estos síndromes radiculares básicamente pues va a estar caracterizada por el dolor, ¿ya? Y la debilidad motora, que generalmente es unilateral, ¿ya? Los pacientes que presentan hernias discales y que presentan lumbalgias usualmente presentan cuadros unilaterales, ¿ya? Ya les había mencionado durante nuestras presentaciones en el hospital que las únicas razones para operar a un paciente con una radiculopatía de origen discal eran el dolor recurrente, ¿no? Y de difícil manejo y el déficit motor. Usualmente los pacientes con síndrome radicular acuden con dolor tipo radicular, pero sin asociación, sin debilidad motora, sin asociación motora, ¿ya? Inclusive estos pacientes pueden presentar algunas sensaciones de parestesias o anestesia en los niveles distales de algún dedo o durante el recorrido de la raíz nerviosa, pero la debilidad motora es relativamente o se encuentra relativamente ausente en este tipo de pacientes, ¿no?
Si se presentase, en la gran mayoría de los casos, los pacientes presentan alteraciones en la dorsiflexión, ¿no? Puesto que usualmente la raíz afectada es la L5, ¿ya? Es la raíz más frecuentemente afectada. Muy bien. Lo otro que tenemos en estos pacientes con síndrome radicular, pues es la ausencia de reflejos tendinosos, pues estos tienen un síndrome de nervio periférico, ¿no? Donde los reflejos están ausentados, a diferencia de la lesión de las vías piramidales o de la primera motoneurona con reflejos incrementados, ¿no? El test de la SEGE es positivo en estos casos, en muchos de estos pacientes, ¿no? Y va a caracterizarse pues por una elevación, ¿no? De la pierna en extensión, que va a producir dolor a una angulación menor de 70 grados, ¿ya? Si el test de la SEGE es negativo, la sospecha de un síndrome radicular es muy bajo, se reduce muchísimo, ¿no? Y habría que pensar en otro tipo de patologías. Muy bien. Un test crossover positivo, es decir, un test de la SEGE invertido, ¿no? En el cual uno eleva la pierna extendida sana y esta elevación de la pierna extendida sana produce dolor en la lesión, en la pierna afectada, pues es mucho más, o tiene un valor predictivo alto para un síndrome radicular, mucho más que un test que un LASEGE ipsilateral positivo, ¿ya? Entonces es importante para confirmar el diagnóstico de un síndrome radicular, ¿cierto? Lo otro que podemos ver en estos pacientes es el aumento de la distancia dedo-suelo. Los pacientes no pueden agacharse tanto y no van a poder pues, colocar los dedos en el piso, ¿no? Ni en los pies, los dedos de las manos. Entonces, este tipo de presentación clínica tienen que pues, memorizarla y va a ser esencial en cuanto a la evaluación clínica de los pacientes con lumbalgia, que son, como les vuelvo a repetir, la gran mayoría de pacientes que acuden a nuestro establecimiento, a nuestros establecimientos, ¿no? A la práctica neuroquirúrgica. Les voy a copiar aquí en el chat un link sobre un video de cómo realizar un test de la SEGE, ¿ya? Muy bien. Okay. Muy bien. Pueden guardar ese link, ahí van a poder observar muy bien cómo se realiza un test de la SEGE. Uno eleva básicamente la pierna extendida y pues... no sé cuánto dure, si dura mucho la cortamos. Video, I'm going to demonstrate the straight leg raise or Laseg's test for lumbar radiculopathy. Hi and welcome back to PhysioTutors. The straight leg raise test is one of the most commonly used tests in neurological assessment of a patient who displays lumbar radiculopathy symptoms that are commonly caused by una maniobra disc para These symptoms hacer include radiating que pain la down raíz the leg, nerviosa se irrite loss un of poquito y muscle produzca strength, dolor numbness, es and la or tingling in dorsiflexión one of both activa legs. del The pie straight leg afectado. O raise sea, uno test has levanta been el piecito evaluated to have a o levanta sensitivity of ahí, what's keeping the ahí, knee in a fully extended position. 70 grados es el límite, ¿no?
¿ya? Y si uno quiere realmente evidenciar dolor, pues puede flexionar el piecito, puede dorsiflexionar el piecito durante la elevación, ¿ya? ¿No? A esta flexión o a esta dorsiflexión del pie se le llama la maniobra de Bragard, ¿no? Entonces, este es el examen esencial cuando nosotros evaluamos a un paciente de columna y en que sospechamos una lesión discal, pues lo primero que hacemos es eso, ¿no? Y con eso ya casi descartamos de que el paciente posea una lesión radicular o no. Si el paciente tiene un LASEGE negativo, les vuelvo a decir, la posibilidad de la radiculopatía es muy baja, ¿no? Y si tuviese un LASEGE positivo, aún así habría que buscarle otros signos y descartar otro tipo de patología para definir realmente la radiculopatía vertebral, ¿no? De origen vertebral. Muy bien. Esta era la siguiente diapositiva. Dentro del síndrome radicular, ¿no? Existen tres alteraciones tres alteraciones vertebrales que pues nos pueden ofrecer o nos pueden presentar esta patología, ¿no? O este tipo de clínica. Lo primero, pues la lesión del disco, ¿no? La hernia de núcleo pulposo. Ya de lejos, esta es una de las patologías más frecuentes y una de las lesiones más comunes en la producción del síndrome radicular. Luego viene la estenosis de la columna vertebral, ¿no? Que también nos puede presentar radiculopatía, pero además nos va a presentar un síndrome que es el síndrome de claudicación neurogénica, ¿ya? En este síndrome, el paciente, además de tener dolor, va a tener cierta dificultad a la movilización, ¿no? Puede caminar durante un tramo regularmente reducido de distancia, de repente unos 50, 100 metros, y luego el paciente tiene la necesidad de detenerse y descansar para permitir una recirculación, ¿no? Una microcirculación a nivel medular y para que estas raíces nuevamente se activen, ¿no? Entonces el paciente descansa un poco y luego se para y nuevamente puede caminar. Entonces el paciente con estenosis de la columna vertebral y con un síndrome de claudicación neurogénica siempre va a tener periodos de descanso que le van a limitar en sus actividades diarias. Muy bien. La otra patología que también presenta un síndrome radicular, pues es la espondilolistesis, ¿no? La espondilolistesis que significa, pues, una luxación de la vértebra superior sobre la inferior, una anterolistesis, ¿no? Nos va a producir un síndrome radicular, además de un síndrome de espondilolistesis. Se presenta un cuadro de limitación para la bipedestación, que significa que los pacientes se mantienen parados, pero después de algunos minutos, pues comienzan a sujetarse la columna y ya no pueden tolerar más esta posición y necesitan sentarse, ¿no? Sentarse, reacomodarse un poco y luego pues pararse, ¿no? Pero la clínica típica es que estos pacientes no van a tolerar mucho tiempo de pie. En estos pacientes una radiografía de columna lumbar puede ser suficiente para determinar que existe una proptosis, ¿no? Una anterolistesis o pues una espondilolistesis lumbar, ¿no? Entonces tenemos estos tres síndromes o tenemos estas tres patologías, ¿no? O alteraciones vertebrales que nos podrían dar un síndrome radicular, ¿no? Pero además existen otro tipo de factores, ¿no? Que nos pueden dar lesiones radiculares, pero de afectación un poco más distal, ¿no? El hecho de fumar, ¿no? El tabaquismo, la obesidad, ¿no? El trabajo manual, ¿no? La posición durante el trabajo, la posición sentada, durante nuestras actividades diarias, van a condicionar también algún tipo de presentación clínica radicular, ¿no? El estrés mental,
Bueno, también hay algunas evaluaciones para la poca satisfacción en el trabajo. Pero en general, de todos estos, los que deberíamos de considerar como factores de riesgo, obviamente, son el tabaquismo, la obesidad y las alteraciones posturales durante nuestras actividades diarias. Muy bien. Pasemos a la siguiente, por favor. Muy bien. Cuando uno evalúa a un paciente con lumbalgia, de lejos los síndromes o las presentaciones clínicas más frecuentes son las presentaciones de lesiones de las raíces L4, L5 y S1, ¿no es cierto? Entonces, para ello hay que reconocer muy bien el nivel de emergencia de las raíces, ¿no? ¿Entre qué vértebras sale la raíz L4? L4, L5. Ujú. ¿Ya? ¿Y la raíz L5? ¿Qué dicen? ¿A la anterior? La anterior diapositiva, Juan Diego. Bueno, muy bien. Las lesiones L4, pues básicamente nos van a dar este tipo de síndrome doloroso, ¿no? Ahí están viendo ustedes eh, los dermatomas que supuestamente se podrían afectar cuando estas raíces están lesionadas, ¿ya? La lesión L4, por ejemplo, va a presentarse, va a comenzar inicialmente en la cara lateral del muslo hasta irse por encima de la rodilla e irse anterior irse de manera anterior en la pierna expuesta, ¿no es cierto? La raíz L5 va a tener un recorrido más lateral, ¿ya? E inclusive se va a ir también hacia el dorso anterior del pie. Y la raíz S1, ¿no? O la asiática, va a tener un recorrido mucho más posterior, ¿ya? Y básicamente el dolor va a tender a irse hacia la planta de los pies. Muy bien. La sensación de adormecimiento, la sensación de anestesia en los niveles de L4 van a presentarse más o menos por la rodilla o un poco por encima de la rodilla, ¿no? En el L5 va a estar un poco lateral, hacia lateral en la pierna, y en el S1 pues va a ser posterior, ¿ya? En la evaluación motora para estos pacientes es muy importante, ¿no? Cuando uno sospecha de una lesión L4, va a tener una ausencia o una debilidad en la extensión del cuádriceps, lo que significa que el paciente no va a poder extender la rodilla, el pie, ¿no? No va a poder extender el pie y la articulación evaluada va a tener que ser la articulación de la rodilla. ¿Mm? En el caso de la alteración de la raíz L5, la función afectada va a ser la dorsiflexión, ¿no? Del pie o la dorsiflexión del dedo gordo, ¿no? Es decir, levantar el pie, sí, pues levantar el pie, ¿no? Por encima, acercándosele hacia la pierna, va a estar limitada, ¿no? La dorsiflexión del pie va a estar limitada en las lesiones L5. Y en las lesiones S1, pues la extensión o la flexión, perdón, la flexión o la extensión plantar del pie y del dedo gordo van a estar afectados. ¿Mm? Entonces, ¿cómo evaluamos usualmente estos pacientes? Una simple inspección va a ser pues la evaluación de su marcha, ¿no? Obviamente, los pacientes que tengan alteración del L4
van a tener dificultades de ponerse en cuclillas y levantarse, ¿ya? Los pacientes con alteración del L5 van a tener dificultades para caminar de talones, ¿no es cierto? Porque la dorsiflexión va a estar alterada. Y los pacientes con afectación de la raíz S1 van a tener dificultades para caminar de puntas. Entonces, esta es una evaluación muy sencilla para lograr determinar el nivel de la lesión, ¿ya? Los pacientes generalmente caminan de puntas o caminan de talones o también pueden sentarse y levantarse, ¿no? La dificultad en estas actividades nos va a dar el nivel de la lesión, ¿ya? Los reflejos, bueno, se pueden evaluar, son un adyuvante en nuestra evaluación clínica. La raíz L5 no tiene una evaluación importante en cuanto a los reflejos, pero en una alteración de la raíz L4, el reflejo rotuliano va a estar alterado, ¿no? Y en la afectación de la raíz S1 vamos a tener alteración, ¿no? O disminución del reflejo aquileo. Muy bien. Entonces, nuestras valoraciones iniciales en estos pacientes, nuevamente con lumbalgia, con dolor lumbar, pues van a requerir la valoración motora, y la valoración motora va a ser sencilla, ¿no? Tenemos que hacer caminar a nuestros pacientes de puntas y de talones. Eso básicamente nos va a dar el diagnóstico del déficit motor. Y vamos a observar a los pacientes poniéndose de pie después de haberse sentado, o si queremos ser mucho más rigurosos, pues poniéndolos en cuclillas para que puedan levantarse, ¿ya? Estas tres actividades nos van a definir la función motora. La función sensitiva a través de los dermatomas, ¿no? El signo de la SEGE, que va a ser esencial para descartar si el paciente tiene radiculopatía o no. Y algunos reflejos que nos podrían ayudar. Entonces, cuando nosotros tenemos compromiso de la raíz nerviosa, cuando nosotros tenemos una radiculopatía, tenemos que evaluar la afectación de las alteraciones funcionales en las extremidades inferiores, ¿no? Si no existen alteraciones en las extremidades inferiores y el paciente solo presenta lumbalgia o dolor en determinada parte de la espalda o de la cadera, pues es probable que este paciente no tenga radiculopatía, sino tenga otro tipo de lesiones. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Dentro de todas esas lesiones, fíjense, vamos a tener estas, ¿no? La radiculopatía lumbar, como ya les había dicho, necesita en su gran mayoría de los casos tener un test de la SEGE positivo, necesita tener necesita tener una afectación en la extremidad inferior, sea a través del dolor, sea a través de una alteración sensitiva, o sea a través de una afectación motora, ¿no? ¿Qué más aquí? Ya habíamos visto que los pacientes, pues, en la evaluación van a tener estos déficits motores sensitivos y los reflejos tendinosos alterados, y el signo de la SEGE, pues, va a estar positivo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, tenemos esta enfermedad arterial periférica, que nos va a presentar un síndrome de claudicación vascular, ¿no? Entonces, los pacientes con esta alteración vascular también van a presentar dolor y ardor en las extremidades inferiores, que se va a agravar al caminar y se va a aliviar con el descanso, similar al síndrome de claudicación neurogénica. Y puede ser bastante complicado, puede ser pues muy complicada su evaluación, ¿no? Entonces, ¿qué me podría decir cómo diferenciamos un síndrome de claudicación neurogénica de un síndrome de claudicación vascular o una enfermedad arterial periférica? ¿Cómo podríamos diferenciar clínicamente estas dos patologías? Alguno ya me respondió durante nuestras visitas en el hospital.
Doctor, podríamos ver en algunos pacientes manifestaciones vasculares en miembros inferiores como trombosis y así. Sí, también, aunque pues las trombosis se dan más por alteraciones venosas, más que por alteraciones arteriales, ¿no? Entonces, y la claudicación neurogénica o la claudicación vascular se presenta más por una alteración vascular de tipo arterial, no una enfermedad arterial periférica. Entonces, ¿qué tendríamos que evaluar en ellos? Los pulsos, doctor. Los pulsos, ¿no? Los pulsos. Hay que valorar los pulsos, el pulso pedio, ¿no? Para poder reconocer que los pacientes tengan, si los pacientes están presentando o no una disfunción vascular. Y obviamente si tenemos alteraciones en los pulsos, pues vamos a solicitar un Doppler o vamos a examinar mejor al paciente y vamos a poder diferenciar estos casos, ¿no? Y obviamente en algunos de estos pacientes, como son mayorcitos, también se podrá encontrar alguna alteración en la columna vertebral, ¿no? Aquí lo importante es básicamente determinar la disfunción vascular, ¿no? Clínica y con apoyo diagnóstico, ¿no? Clínicamente y a través del apoyo diagnóstico. Muy bien, entonces ese es un síndrome típico para diferenciar un síndrome de claudicación neurogénica, ¿ya? Lo otro que tenemos son las meralgias parestésicas, ¿no? O las meralgias parestésicas, ¿ya? Tuvimos un par de pacientes en la consulta que acudieron con este problema. Los pacientes acuden en estos casos a veces con un dolor lumbar, pero además ellos refieren que tienen dolor o que tienen ausencia de la sensibilidad o una disestesia, ¿no? Una especie de ardor en la cara anterolateral del muslo. Básicamente en la cara anterolateral del muslo, sin otro tipo de clínica acompañante, ¿no? Sin otro tipo de irradiación, sin déficit motores, sin déficit sensitivos, sin déficit en los reflejos osteotendinosos, ¿no? Y los pacientes vienen en general sin mucho dolor, pero con ese disconfort de tener alterada la sensibilidad en la cara lateral del muslo, ¿ya? Y cuando uno pues realiza, ¿no? O cuando uno examina estos pacientes, le hace un LASEGE, le hace un test de LASEGE y los LASEGEs son negativos, ¿no? Los pacientes pueden mover normalmente la pierna, no tienen dificultades en las posturas, no hay reproducción a la movilización de la columna vertebral. Entonces, uno queda siempre con la idea vaga del diagnóstico, ¿no? ¿Qué puede ser? Y básicamente estos cuadros se asocian a las meralgias parestésicas, que son pues afectaciones del músculo femorocutáneo, ¿no? Que está entrando a través de sus conductos aquí a inervar la región del tensor de la fascia lata. Y este tipo de lesiones va a producir estas disestesias, ¿no? Y estas anestesias en esta cara lateral que usualmente revierten, que son transitorias, revierten por sí solas y que muy ocasionalmente van a requerir algún tipo de procedimiento quirúrgico, ¿no? Para liberar el nervio afectado, ¿ya? Entonces, en este caso, el paciente puede venir con un poco de dolor lumbar, ¿no? Y además puede venir con esta sensación de alteración de la sensibilidad en el muslo derecho, o en el muslo, en la cara lateral del muslo afectado. Y uno evalúa el test de LASEGE y el test de LASEGE es totalmente negativo. Entonces, eso ya casi quita o deslinda la posibilidad de una irritación radicular, ¿no? Las meralgias parestésicas, como les vuelvo a decir, tienen un curso autolimitado y no van a presentar otro tipo de complicaciones. Muy bien. Luego tenemos este síndrome doloroso del trocánter mayor, ¿no? Que es básicamente un síndrome producido por alteración de los músculos glúteos, ¿no? Y su inserción en el trocánter mayor, ¿no? El paciente usualmente va a presentar dolor en la zona de cadera
y dolor al dormir de lado, dolor al presionar el trocánter mayor, ¿no? Además, también presenta dolor al subir las escaleras y son cuadros crónicos, ¿no? Que se van presentando gradualmente y que van inestabilizando al paciente y que van devastando gradualmente al paciente, ¿no? Tuvimos una paciente en consulta, ¿no? Una mujer policía, secretaria, que subía hasta el 5º piso de su establecimiento de trabajo y pues tenía dolores, ¿no? Que se le presentaban, algo de dolor lumbar, pero ambas caderas estaban completamente afectadas, ¿no? Y ella decía, sí, me duelen las caderas y me duele la columna. Esta paciente se hizo una resonancia y pues obviamente en la resonancia también le salieron algunas hernias y algunos doctores ya planeaban o habían colocado el diagnóstico de un síndrome radicular, ¿no? Que pudo haber sido, pero la evaluación clínica que le realizamos fue de que pues ambas caderas eran las más dolorosas y las más afectadas, ¿no? Entonces, probablemente esta paciente estaba haciendo un síndrome doloroso del trocánter o estaba haciendo pues una osteoartritis de cadera, ¿no? En estos casos, una evaluación reumatológica o una evaluación traumatológica es importante. Estos pacientes pueden ceder con analgésicos locales y si no, pueden ceder también con las infiltraciones. La terapia física es sumamente esencial en este síndrome del trocánter mayor, pues se ha visto que es que el hiperesfuerzo y la hiperactividad del músculo tensor del tensor de la fascia lata provoca una inactividad de los glúteos. Entonces los glúteos comienzan a atrofiarse y por tanto existe un ciclo vicioso de esfuerzo y refuerzo, ¿no? A lo que se le llama este clúster de Grimaldi, ¿no? Que el paciente comienza a presentar diferente tipo de trastornos en los músculos de acuerdo a la compresión, de acuerdo a la extensión, de acuerdo a los diferentes movimientos que se producen durante la marcha. Y el tratamiento va a requerir muchísima terapia física, va a requerir ejercicios para desarrollar mejor los glúteos, ¿no? Y los aductores. Entonces, básicamente en estos pacientes se les maneja pues el dolor que están presentando, pero luego se les tiene que hacer un refuerzo intensivo con terapia física. Aquí les voy a poner un link para que ustedes puedan copiarlo y vamos a ver dónde está. Y también les voy a copiar este link para... Este es el test femoral para evaluar la meralgia parestética. Y este otro test es... Y aquí en este video ustedes van a encontrar un poco más de información sobre el test femoral. Y aquí van a tener un poco más de información sobre el síndrome del trocánter mayor. Bien. Pueden guardar esos links para que ustedes puedan entender la evaluación y el tipo de trastorno que se encuentra en estos síndromes del trocánter mayor, ¿no? Este clúster de Grimaldi, que es una evaluación clínica de esta función del trocánter mayor, pues incluye diferentes tests, ¿no? Que justamente están en este video, ¿no? Y que van a reproducir básicamente los movimientos de los glúteos y la irritación de la inserción de estos músculos en el trocánter mayor. Muy bien. Esa es otra de las patologías que usualmente aparece en chicas y usualmente se confunde con radiculopatías. Muy bien. La otra patología importante para la evaluación, pues, ¿no? completa del paciente con síndrome doloroso
lumbar es la osteoartritis de cadera, ¿no? Entonces, los pacientes usualmente vienen, igual que en el caso anterior, con cuadros de dolor lumbar, pero más que todo con mucha dificultad a la deambulación, ¿no? Estos pacientes refieren que los problemas incrementan después del descanso, usualmente tienen muchas dificultades para poder levantarse, ¿no? Y hay mucho dolor y rigidez en la ingle, ¿no? Muchos de estos pacientes vienen cojeando, ¿no? Y sufren, pues, para colocarse los zapatos y los calcetines, ¿ya? Una maniobra importante para evaluar esta osteoartritis de cadera es este test de Patrick Favere, ¿no? Les voy a copiar aquí el link. Muy bien. Aquí está. Retrocede, por favor. De repente puedes reproducir este video, el último que estoy poniendo. Eso es importante para poder... Es un video muy cortito y que nos va a ayudar a evaluar la inflamación de la cadera, ¿no? Uno flexiona la rodilla, coloca el pie hacia el otro lado. ¿No? Y trata de forzar la articulación de la cadera. Vamos a ver ahí. Va a comenzar a presionar, ¿no? Trata de forzar, trata de abrirla y de permitir una rotación externa de esa cadera. Esa maniobra va a producir mucho dolor a nivel de la articulación de la cadera, ¿no? Y nos va a indicar, pues, que nuestros pacientes están teniendo más un problema. Nuevamente la presentación, por favor. No, ya terminamos. Puede salir la presentación. Sí, es un link de YouTube. No, ya no lo reproduzcas, sino simplemente pasa a las diapositivas, por favor. Muy bien. ¿No? Entonces, la osteoartritis de cadera es una patología también muy común y que se asocia o que se confunde con una lumbociática, ¿no? Lo mismo con estas alteraciones de la articulación sacroiliaca, ¿ya? También van a presentar el mismo componente, ¿no? Las mismas lesiones más en la cadera y en la pelvis. Y estos pacientes pues tienen que ser reevaluados por el traumatólogo o por el reumatólogo para definir sus diagnósticos y para también definir sus tratamientos. Una de las patologías también particulares en nuestros pacientes es el síndrome piriforme, ¿no? El síndrome piriforme se caracteriza por la compresión del nervio ciático, pero a nivel glúteo por el músculo piriforme, ¿ya? Entonces, el músculo piriforme es un musculito que está en la región glútea y que se contrae y que se endurece especialmente en las personas que hacen ejercicio intenso, ¿no? Y se va a caracterizar pues por este dolor difuso, ¿no? En los glúteos, en la parte posterior del muslo inclusive, ¿no? Imitando una ciática, pues en realidad también comprimen el nervio ciático, ¿ya? Entonces en ellos pues la palpación y el estiramiento, ¿no? De este musculito piriforme a través de la aducción y la abducción de la cadera nos van a permitir reconocer. La palpación es típica, ¿no? O sea, uno cuando comienza a palpar la región glútea va a encontrar en este músculo
va a encontrar que este músculo está bastante contracturado y endurecido. Y va a tener, pues el paciente va a tener un dolor muy localizado cuando uno comienza a presionar. Y también este dolor se va a reproducir cuando el médico comienza a realizar estos movimientos de abducción y aducción de las caderas. Muy bien. Síndrome piriforme es otro síndrome que hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Lo otro, un poco más alejado, es pues la necrosis avascular de la cadera, ¿no? Que se va a presentar más que todo en pacientes que utilizan esteroides de larga duración. En ellos hay que sospechar esta necrosis avascular, ¿ya? Usualmente en los pacientes que no consumen esos corticoides o estos esteroides, este diagnóstico está muy alejado, ¿ya? Pero hay que tenerlo en cuenta en estos pacientes que son usuarios de medicación continua, ¿no? De analgésicos o de corticoides de larga data. Muy bien. Las neuropatías focales, ¿no? Como por ejemplo el túnel tarsiano, también van a presentar algún tipo de síndrome más distal, ¿no? Igual que las neuropatías periféricas, digamos, de la diabetes, ¿ya? Y obviamente esto requiere una evaluación mucho más íntegra, ¿no? Integral del paciente, ¿no? El tipo de distribución de la neuropatía nos va pues, a dar una imagen de que el problema que el paciente tiene es mucho más local, ¿no? Y no es tanto radicular, sino mucho más periférico. Causas inflamatorias como la artritis, ¿no? Otros procesos reumatoideos en los pies, en las rodillas, también podrían simular lumbociática o síndrome radicular. Y en estos casos los antecedentes, ¿no? Y la evaluación más integral del paciente nos van a ayudar en el diagnóstico definitivo, ¿no? Vienen pacientes con estos dolores en caderas, en rodillas, sin mucha irradiación radicular, pero además vienen con dolores en las articulaciones de las manos, ¿no es cierto? En las articulaciones proximales de los dedos, o vienen pues con dolores difusos en la espalda. En ellos hay que pensar más en problemas reumatológicos y hay que requerir una evaluación más íntegra, ¿no? Reumatológica, hay que hacerles algunos exámenes para poder descartar que no tengan pues lesiones de este tipo. Muy bien, entonces, estas son las principales patologías que ustedes tienen que reconocer cuando un paciente acude con radiculopatía, ¿ya? Y son los diagnósticos que todos nosotros o los que nos encargamos de ver a estos pacientes evaluamos casi indirectamente, ¿no? Desde la anamnesis, pasando por el examen físico, desde la evaluación de su marcha, pues todo este proceso estamos continuamente observando para descartar cualquier otro tipo de patología, ¿ya? Y nuestro objetivo final es básicamente descartar si el paciente tiene o no esta radiculopatía, porque la gran mayoría de pacientes vienen pensando que tienen una hernia discal o que tienen algún problema en la columna vertebral, ¿ya? Muy bien, pasemos a la última diapositiva. Muy bien, el síndrome de la caudequina. El síndrome de la caudequina es un síndrome muy emergente, muy urgente, ¿no? Y requiere tratamiento urgente. Si existe, bueno, las hernias discales en general se tratan de manera ambulatoria, se hospitaliza al paciente, se le pide todos sus exámenes y bueno, en general el tratamiento es algo conservador. En el caso de un síndrome de la caudequina, el tratamiento tiene que ser urgente. Y en muchos casos una caudequina puede ser producida por una hernia del núcleo pulposo. ¿Ya? Una hernia del núcleo pulposo en L5S1 que ha extruido y que ha bajado hasta evitar las raíces sacras, pues requiere un tratamiento urgente. Muy bien. Este síndrome de caudequina está caracterizado por una alteración sensitiva en las caras internas de los muslos y en la región perineal. Los pacientes comienzan a tener alteración, una especie de anestesia o parestesia a nivel de la región perineal, ¿ya? Puede existir también entumecimiento en la misma región,
puede existir sensación, especialmente en los casos que no son tan intensos o tan evidentes, puede existir una sensación o una molestia al momento de utilizar los servicios para limpiarse la región perineal, ¿no? Estos pacientes también van a presentar cierto tenesmo vesical, van a tener dificultades para miccionar, ¿no? Y para controlar el flujo de orina. Pueden tener incontinencia o tenesmo vesical, lo que implica que las raíces más bajas, las raíces sacras que están encargadas de la función vesical, están siendo afectadas, ¿no? También existe esta pérdida de la sensibilidad al orinar y pues en realidad existe una disfunción en cuanto al reconocimiento de la función vesical. El paciente no puede controlar su orina, no reconoce cuándo la vejiga está llena, tiene alteración en la sensibilidad de toda la parte perineal. También se le puede asociar cierta impotencia sexual, ¿no? Alteraciones para la erección o priapismo, ¿no? Una erección constante que no se reduce. Puede también presentar el paciente una alteración para evacuar el intestino con alteración del esfínter anal, ¿no? Y todas estas afectaciones pues hacen de que el cuadro sea crítico y de que requiera cirugía urgente, ¿ya? El síndrome de Caudequina es un síndrome urgente, es una emergencia neuroquirúrgica y necesita evaluarse de inmediato y tratarse de inmediato. Muy bien, creo que hasta aquí hemos llegado con la parte de los síndromes neuroquirúrgicos, la segunda parte de los síndromes neuroquirúrgicos. Y si tienen alguna pregunta, pues háganmela llegar ahora. Muy bien. ¿Cuántos estamos ahora en el... ¿cuántos participantes tenemos, Juan Diego? Uh-huh. Uh-huh. ¿Puedes llamar lista, por favor, ahora? De repente que te pongan presente o algo así, ¿no? Como lo que hiciste la vez anterior. Uh-huh. Sí, que lo ponga mejor, ¿no? Y ahí los anotas. Muy bien. Recuerda siempre, Juan Diego, a tus compañeros que la asistencia es obligatoria, ¿no? Al inicio, obviamente, uno piensa que todos van a cumplir con la asistencia, pero si vemos que van a comenzar a faltar, pues vamos a tener que considerar la asistencia como esencial, inclusive para la evaluación, ¿no? A veces chicos que tienen más de 3 o 4 faltas, pues de repente no van a poder dar su primer parcial o algo así. Eso lo vamos a tener que discutir. ¿Ya? Muy bien. Dime. Ya. Ujú. Sí, pues ahora necesito. Ujú. Muy bien. Si tuvieran alguna pregunta, chicos. Uriel. Ujú. Sí, doctor, buenas noches. Correspondientemente a las claudicaciones, doctor, ¿podría haber más de una claudicación en un paciente? Sí, sí, claro, definitivamente. Especialmente en los pacientes mayores, uno puede encontrar muchos problemas, ¿no? Puede encontrar que los pacientes tienen dificultades para caminar, también tienen dificultades para mantenerse de pie.
Además, tienen algunas escaras y algunas lesiones, ¿no? En las extremidades inferiores que podrían denotar un problema vascular. Sí, definitivamente algunos pacientes pueden presentar múltiples lesiones, ¿no? Especialmente y en particular algunos de estos pacientes con diabetes, por ejemplo, o con aterosclerosis en las extremidades inferiores, pues se pueden asociar además a otros cuadros. En ellos habría que priorizar, ¿no? En ellos hay que priorizar, hay que hacer una evaluación conjunta y ver qué tipo de lesión es la dominante, la predominante, y tratar de solucionar ese problema. Y luego ir pasando gradualmente a las otras lesiones, ¿no? Gracias, doctor. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Ya los tienes a todos, ¿no, Juan Diego? Ya, perfecto. Entonces, ya con el grupo que está rotando nos vemos mañana y con ustedes, chicos, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bye. Gracias, doctor. Buenas noches. Chao. Buenas noches, doctor.